Amigos y amigas, últimas 24 horas para acceder al descuento de 75 días gratis de Podimo. con el link go.com/es/tamayo. Y ahora a continuación os voy a dejar uno de los fragmentos de una entrevista que hicimos a un familiar de Albert Solà. Os acordaréis que aquí en el canal hablamos de Albert Solà como supuesto hijo ilegítimo del rey, ¿no? Que se había hecho una prueba de ADN gracias al CNI y que podía demostrar que era 100%, 99% seguro hijo ilegítimo del rey, que, bueno, no sé, una historia así un poco fantasiosa. Y al final he podido hablar con Pau Raquena, un familiar suyo que nos cuenta realmente quién era Albert Solà y por qué toda esa historia que yo, además, desde aquí al canal le di veracidad, pues en realidad no era así. Es una entrevista muy interesante. Os dejo un fragmento que creo que además es muy interesante y si queréis escuchar toda la entrevista entera, pues la tenéis en Podimo. Ya sabéis que si antes de 24 horas accedéis a este link, pues tenéis 75 días gratis para escuchar todos los capítulos que tengo de Disidencia Controlada, donde analizo teorías de la conspiración. El otro podcast que hice hace medio año, que se llama En la Frontera, en el que Fernando Cervera y un servidor nos fuimos a Ucrania. Y además también podéis acceder a todos los podcasts de Podimo, que la verdad que yo me estoy escuchando muchos de ellos, como Keep It Crutre, No te lo habías preguntado, Malas Personas, y la verdad que paso un rato entretenido, así editando y escuchando podcast. Y cuando voy en tren de Barcelona a Madrid, que estoy todo el día para arriba y para abajo, pues también. Y tú cuando veías que... Bueno, tú y tu familia, cuando veíais que salían en medios de comunicación, pues eso, TV3, Telecinco, periódicos, etcétera, y le daban validez a su relato, ¿qué pensabais? Pensábamos, bueno, son medios de comunicación, ¿no? Con este estigma que a veces tienen. Y luego yo, bueno, luego estudié periodismo, ¿no? Y con ya esta perspectiva periodística, lo que a mí me pasa es que yo me escandalizo. Cuando veo que los medios repiten reiteradamente y repiten, hacen una copia calcada de lo que dice un personaje, ¿no? Sobre sus orígenes, sin contrastar con otra, o sea, al resto de mi familia, ningún medio de comunicación nunca se les preguntó nada. Nunca se les dijo, oye, eso es verdad, cuando gente mayor que él, ¿no? Cuando el niño llegó, ya decía esto, que era el hijo del rey, o fue algo que apareció más tarde porque se fue creando esta historia, ¿no? Nunca se preguntó, nunca se contrastó, nunca se intentó poner, bueno, buscar cosas verosímiles o verificar las informaciones que se compartían, sino que posiblemente para bueno, como es, al final también es un entretenimiento, ¿no? El hecho de que haya estos personajes, pues bueno, se daba voz sin intentar, pues, desmitificar o Desmentir. desmontar esta historia. Desmentirlo, exacto. Así que bueno, sí. Y el artículo este, pues sale de yo horrorizándome al ver como muchos de los medios nunca habían intentado contrastar esta historia. Pero claro, luego, por más Inri, cuando fallece Albert Solà, se crea toda esta teoría de la conspiración que realmente podría haber sido asesinado porque él iba a comentar cosas que la monarquía no quisiera que se sepan en Telecinco y tal. Primero, ¿cómo viviste esto? ¿Cómo lo vivisteis en vuestra familia? Bueno, Porque el boom mediático fue brutal en todas fueron, las cadenas. claro, fueron unos días muy movidos. Por eso te estaba diciendo que es que estoy intentando digerir todo esto, porque toda mi familia, mi abuela quedó bastante alterada de día tras día, abre la radio, pues oye, bueno, se habla sobre esto, ¿no? Recibiendo información, pues fue un poco estresante, porque al final, como yo creo que con muchos personajes públicos, la familia lo viven con mucha normalidad, ¿no? ah, Conocen a la persona realmente y tienen, bueno, una relación muy familiar, muy normal, pero luego cuando ven lo que se dice sobre esta persona, sobre esta figura pública, pues yo creo que fueron unos días bastante estresantes para mi familia. También en el entierro, pues vinieron muchos medios de comunicación y fue algo pues bastante estresante, yo creo. También bastante irrespetuoso para el duelo de la familia. Digo esto cuando al fin de semana siguiente yo publiqué el artículo, o sea que tampoco, bueno. No, Pero yo creo que no tiene nada que ver, desde mi punto de vista. sí, bueno, pero fue el hecho de que pues se pusiera fin a esa historia, ¿no? Y que
y que él Claro. muriese Yo, en mira, sus yo entono el, circunstancias. el mea culpa, digamos, porque yo contribuí también hablando en mi canal de Twitch ese tema y tal, y realmente dándole validez al hecho de pensar que este hombre realmente sí que parecía ser el hijo del rey, y además, ahora los vídeos están públicos, pero cuando termine la entrevista los voy a despublicar. Porque Mm. realmente, claro, yo me lo creí, por eso, leer tu artículo me vino bien a mí, o sea, yo creo que hiciste muy bien en publicarlo para tirar todo esto al suelo, ¿sabes? Decir, mira, eso no es verdad y eso es lo que hay. O sea, a quien le guste y a quien no le guste es lo que hay. Este hombre no era el hijo ilegítimo del rey, aunque moleste a quien moleste. Puedes tomar tú el mea culpa, pero también has hecho trabajos periodísticos que compensan el, o sea, No, no, gracias, gracias. No, pero aquí no, aquí es verdad que ahora que te decías lo eso de curras hablando en mucho. todos los medios de comunicación, y yo en el que tengo yo, que es Ya, mi Twitch y YouTube, también hablé de eso, dándole validez al relato que había construido Albert Solá. Por eso sí, digo, sí, ya. Y el hecho de que su muerte también llevara polémica, ¿no? Porque había mucha gente que decía, ¿no? Que lo habían matado, que este era todo, bueno, que estaba, lo estaban encubriendo todo y tal. Es que al final responde al hecho de que cuando tú, bueno, interesa crear un estado de alerta constante, de paranoia a la sociedad, a la gente, para que entre en un estado de paranoia y de que no se crea nada y se lo crea todo a la vez, ¿no? Que, bueno, se centren en cosas que no yo se creo, aguantan por ningún lado yo como creo que esto, en vez de esto centrarse. Creo que lo resume ¿Eh? muy bien un artículo que leí en El Mundo que decía eh, lo que la monarquía no quiere que sepas, no sé qué, de Albert Solá, y luego hablaba de Albert Solá, que es para que el mundo publique algo de lo que no quieren que sepas, es que igual a nadie le importa. O sea, al establishment, al Estado, al CNI, no le importa que se publique eso, si no, no lo publicaría Sí, el mundo, ¿sabes? sí, 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 o sea, totalmente. Y hay muchos expertos en la, bueno, en la realeza que desde un primer momento nunca se creyeron a este relato. O sea, por ejemplo, Pilar Eire es una de ellas, ¿no? Que siempre han desacreditado. Y una cosa que comentaba Pilar Eire, que dio una entrevista, era el hecho de que el dar veracidad a la historia del Versulá beneficia a la monarquía. ¿Por qué? Porque quita veracidad, quita sentido lógico a otras cosas que sí son verdad, que están Claro, vinculadas a su figura, a todo lo como real, toda la ¿no? parte de De repente, ¿eh? de repente si eso es mentira, todo será mentira. Y en realidad no. Una cosa es que. Todo Una cosa será es. mentira. Claro, claro. El resto de hijos ilegítimos serán mentira. Todos los casos de corrupción, todas las cosas oscuras que Claro, el están tema de Corina también alrededor de será esta mentira. figura, Se lo inventan. claro, todo será mentira. Así que también seguro que hay alguien que le... Hay mucha gente que le ha interesado dar voz a esta historia que no se aguanta por ningún lado para quitar veracidad a otras cosas que, bueno, que sí que son verdad. Así que también creo que es importante, no solamente para decir, oye, pues esta persona en concreto pues no era el hijo del rey, pero también hay este papel de decir, vamos a comprobar las informaciones y a dar voz a las informaciones que sí que son verdad sobre este rey emérito corrupto y las que no lo son, pues bueno, ocupar el tiempo con otras cosas. Claro, pero digamos, tú, después de su muerte, después del tratamiento mediático desmesurado que hubo, de hablando, pues eso, que si se Mm. comentó varias cosas de cómo murió en el restaurante, ¿no?, donde trabajaba, que si la Sí, cámara había sido manipulada unas horas antes, luego había sido recolocada unos minutos después, sí, dando a entender un poco de que realmente no querían que se viera lo que realmente pasó en esta zona. Luego también se comentó eso de, pues so- daba la casualidad que iba a dar una entrevista a Telecinco, que luego yo qué sé, yo vi en una entrevista en TV3 que luego se decía que la cámara no grababa la zona, estuviera como estuviera colocada, no grababa donde en teoría estaba Albert. Y luego también el tema de la entrevista a Telecinco, que no querían que se emitiera, la había grabado previamente y se acabó emitiendo. O sea, todo al final, todo esto sí, se sí, caía no, como es por que su no propio es, peso, todos esos argumentos. claro, no tiene mucha lógica. Y también eso de que se movió la cámara, parece que sí, que se movió la cámara del bar este, pero es algo que la propietaria luego explicó que hace mucho, bueno, cuando se enfada no sé si con alguien o con el jefe o con no sé qué, cuando se enfada, pues mueve las cámaras para que no la controle. Eso es algo que en la hostelería se hace mucho, que hay cámaras para controlar a los trabajadores y a veces cuando los trabajadores se enfadan, pues mueven la cámara.
pues o sea, podría ser esto perfectamente y no una teoría de la conspiración. A mí me han dicho, o sea, en el artículo este que publiqué, me han dicho que si yo he recibido llamadas bueno, que yo recibí una llamada de la familia real y que me dijeron que, bueno, que tenía que publicar esta historia Ah, ahora para desmentir y para no seguir levantando sospechas de esta supuesta, pues, ahora vamos. paranoia y toda esa historia, Vamos con que ese eso es tema porque mentira. precisamente una cosa que me pareció muy curioso es, yo después de leer el artículo busqué un poco la repercusión que había tenido en las redes sociales porque me pareció, claro, yo lo vi porque leo habitualmente el diario Ara, pero claro, con la repercusión en redes sociales que ha tenido todo el tema de Albert Sula y tal, digo, es extraño que no haya leído yo este artículo antes. Y empecé a buscar, pues eso, las respuestas a los tweets del diario Ara y tal, y la gran mayoría de comentarios era gente que te acusaba a ti precisamente de, pues eso, cómplice del sistema, realmente hay una mano negra que te está pagando y todo eso, y es como, hostia, yo creo que como ahora lo has contado todo de manera muy clara, es como, te guste o no te guste, esta persona no era hijo legítimo del rey, te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero eso no le importa a nadie porque no lo era, ¿sabes? O sea, tu opinión aquí, ¿no? Espectador Sí, X sí. que estás comentando en Twitter, da más o menos igual porque al no serlo, ¿sabes? No es algo opinable. Y me pareció muy curioso los comentarios que además bueno, imagino que te llegó a ti personalmente en tu Twitter, ¿no? Comentarios de ese tipo. Sí, sí, y también ¿Te lo esperabas o qué? Es que a mí bueno, me pareció surrealista, ¿eh? yo a ver si me lo esperaba. Es que yo creo que ahora te lo tienes que esperar todo, porque hay gente para todo. Otra cosa es que yo haga caso a esto. Ojalá haya un poder oculto que me esté pagando, porque iría bien, ¿eh? Pero no es el caso. Ojalá fuera, pero no lo es. El poder, en todo caso, es el poder de intentar demostrar y poner hechos en esta historia, ¿no? También lo que ha pasado es que uno de los primos que aparece en el artículo me contó que no quería hablar mucho más sobre este tema porque en el pueblo, en la Bisbal, que es donde vivía Albert, el supuesto hijo ilegítimo, y también vive su primo, pues la gente se le ha puesto en contra. La gente ahora no le gusta que se haya publicado esto, la gente ahora está enfadada por esto y yo también, uno de los medios que tenía es que parte de mi familia se enfadara. Creo que no ha sido así, porque la familia sabe bueno, sabe la verdad, ¿no? Sobre el tema, pero sí que se ve esta reacción de la gente, se enfada cuando le cuentas la verdad por muy mal que que les sepa. Yo entiendo que que el hecho de que en tu pueblo haya un supuesto hijo ilegítimo te entretiene. Me parece magnífico. O sea, a mí me encantan esos personajes así, mm, bueno, que están, bueno, que te divierten Claro, y de cara a montan los historias, vecinos viven su igual es fantasía. como. Los vecinos igual lo viven de hemos pasado de tener un hijo ilegítimo del rey y casi nuestro pueblo está prácticamente en la realeza a hay un tío que está mintiendo, ¿no? Un mentiroso, o sea, en ese caso, ¿no? En los medios de comunicación, igual eso. No sé, antes de la entrevista lo comentábamos, todo el tema Sí, este del sesgo de confirmación, que mucha gente cuando quiere creer en algo acaba creyendo en algo y cualquier evidencia contraria que tú le puedas aportar le da igual. Y en este sí. caso, como que ataca a la monarquía, igual es compartido por más gente de izquierdas, pero pasa exactamente lo mismo con teorías de la conspiración de rollo QAnon, que lo comparte muchísima más gente de derechas. Y cuando tú demuestras de, oye, eso no es así, es así, les da igual. O sea, si ellos quieren creer en eso y van a creer en eso, aunque tú les des todos los datos que quieran. Totalmente. Mira, uno de los temas